Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mis 1000 trucos. No olviden suscribirse. Hoy les traigo un truco muy especial. Cómo hacer un perfume que va a costar más o menos los gastos de 15.000 pesos. Un perfume que hoy día cuesta 300 a 400.000 pesos. Espero que se suscriban y vamos a ver cómo lo preparamos. Bueno, ¿cuáles son los materiales? Tenemos el alcohol etílico. Tenemos 1 onza de concentrado de perfume. Y tenemos aquí en este frasquito goticas de fijador. Vamos a aplicar goticas de fijador. Y lo más importante, vamos a comprar un frasquito. Y para medir las goticas vamos a utilizar este gotero. Primero que todo, vamos a echar a nuestro frasco nuestro perfume, o sea, nuestro concentrado. Lo vamos a echar acá. Esto pertenece a 1 onza de concentrado. Bueno, se nos está regando un poquito ahí. Ay, Dios. Bueno, acá tenemos 1 onza de perfume, nuestro perfume. Luego le vamos a aplicar media onza de alcohol. Tiene que ser las mismas cantidades. ¿Listo? Aquí tenemos el alcohol. Se lo vamos a echar a nuestro perfume. Listo. Esto es la medida perfecta para hacer 2 onzas de perfume. Para que este perfume nos dure bastante las 24 horas, le vamos a aplicar 2 goticas, solamente 2 goticas de fijador. Acá tenemos nuestro gotero, la vamos a tomar y luego acá 1 y 2. ¿Listo? Y hemos terminado. Tapamos nuestro perfume, lo agitamos un poquitico y para que concentre más, ¿a dónde lo vamos a llevar? A nuestra nevera. Y ya en 2 horitas lo podemos aplicar. Espero que les haya gustado cómo se realiza un perfume que nos dura las 24 horas con tan poquito dinero. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chao! ¡Feliz día!